Marcos 7, versículos del 24 al 30, lectura de nuestra liturgia. Podemos titular a nuestro sermón, Alterando los planes. ¿Sabe, hermano? La lucha por la independencia de la India fue una lucha larga, donde estuvo envuelta mucha violencia, muchas vicisitudes. El imperio inglés y el gobierno de su majestad no querían soltar a lo que ellos consideraban la joya de la corona. Pero surge la figura de Mahatma Gandhi y su lucha persigue, por ser un hombre que amaba profundamente la India y a su pueblo, las menos muertes posibles mediante la desobediencia civil y pacífica. Cuando por fin el imperio inglés se da cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill no quería en ningún momento soltar a la joya, pero se dio cuenta que ya no podían estar allí. Se asignó al último virrey para trabajar con la transición de la independencia de la India, Lord Louis Mountbatten. Y Lord Louis Mountbatten era un hombre descendiente de la reina Victoria, con muchos galones, un hombre brillante, cristiano, y su esposa también creyente en Jesucristo. Y estaban dispuestos a hacer valer la independencia de la India como último virrey. Pero hay una anécdota muy interesante, y digo anécdota dentro posiblemente del mito o la realidad, pero muy interesante, que ocurrió en el Palacio Virreal en la India. Y tiene que ver, en cierta medida, de la importancia que tenemos que tener y el respeto que tenemos que tener a las nacionalidades y al ser humano por su valía como ser humano, por haber sido creado a la imagen de Dios, hombre y mujer y niño. Y esa anécdota nos llama mucho la atención porque impacta el corazón mismo de ser cristiano. Oramos. Señor bueno, tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre, sea proclamado. Que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, tome su propia palabra y la impregne en la vida de su iglesia. Que la impregne en mi vida personalmente. Y que solamente Jesucristo sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? El maestro estaba haciendo una gira de educación para los discípulos. Pero es interesante, como dice el versículo 24, que Jesús ya estaba sufriendo los embates de su humanidad. Ha habido varias interpretaciones de este texto, pero yo me inclino al cansancio del maestro. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región gentil, y por lo tanto usted tiene que ver que hay una pista que el maestro busca descansar. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, dice Marcos. Interesante, ¿verdad? El maestro que busca descanso, el maestro que quiere reflexionar y posiblemente hablar con los discípulos, no puede esconderse. Su fama era increíble. ¿Sabe, hermano? Tiro y Sidón, pero Tiro principalmente es muy significativo en la historia de Israel porque los reyes de Tiro fueron amigos de David y de Salomón. Y a Salomón Irán lo ayudó mucho, dándole maderas y personas diestras en la madera para la construcción del templo. E Israel le retribuía con trigo, que hacía mucha falta en Tiro. Por lo tanto, había una relación importante, histórica, entre Israel y Tiro. Pero también de Tiro, por eso que las relaciones no siempre tienen que ser bilaterales en todos los detalles. De Tiro vino el culto a Baal crudo. Y el área de Fenicia se conoció como un área de sacrificios de niños. En las excavaciones arqueológicas que se han hecho en esa área, se han encontrado muchas tumbas de niños de 2 años o menos, por los sacrificios a los dioses paganos. Oiga, y no pudo esconderse por una mujer.
Las mujeres que tienen ese expertise de encontrarnos, ¿verdad? Esa inteligencia, ese sexto sentido. Y tenía una profunda necesidad esa mujer. El versículo 25 nos dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Una mujer gentil que conocía la fama del maestro. Una mujer gentil que conocía la profundidad del maestro. Pero aún más, una mujer gentil que estaba segura de la misericordia y la compasión del maestro hacia las mujeres. ¿Y cuántas veces el maestro mostró misericordia a la mujer sola, a la mujer abandonada, a la mujer perseguida, a la mujer enferma? Y lo más seguro, ella conocía esa fama. Conocía la fama de la mujer del flujo de sangre, posiblemente. Aquella que no podía tocar a un rabí y ella no lo pensó dos veces, porque conocía el poder del maestro, conocía el dolor de la viuda de Naín que pierde su único hijo en su viudez. Así era el maestro. Y se mueve y sin pensarlo dos veces, como toda madre o como todo padre que su corazón se destruye ante la enfermedad y ante la incógnita y el misterio de lo que estaba ocurriendo en su hija, se humilla ante el maestro, se tira en tierra. Oye, hermano, escuche, el virrey es recibido con toda la pompa, era un hombre elegante, alto, su esposa como toda inglesa, ¿verdad? Muy bien vestida, llegan al puerto, es recibido. Inmediatamente se mueven al palacio. Es nombrado en el 1947 para elaborar todos los planes de la transición de la India. Pero había un problema. Bueno, un serio problema, no un problema, un serio problema. La India estaba dividida internamente por religiones, principalmente hinduistas y musulmanes. Y había en ciernes una guerra civil. Y Lord Mountbatten tenía el sueño quijotesco de unir a la India, como lo tenía Gandhi, y se reunió con varios príncipes hindúes. Yo no sé si usted sabe que la India estaba dividida en diferentes principados, y el imperio inglés tenía que bregar con esos principados desde el punto de vista de la monarquía. El imperio inglés estuvo 200, casi 300 años allí, presente, y para mantener su imperio, no solamente era con la fuerza, sino también con negociaciones con aquellos que se reclamaban un estado de realeza. En un país donde la cosmovisión afectaba terriblemente al pueblo, como hoy lo afecta, por la división de castas. Y Lord Mountbatten se reúne con esos príncipes hindúes, logra convencerlos de no dividir a la India, pero tuvo un problema. Esos muchachos nunca crean problemas, esos musulmanes, esos muchachos, esos jamás crean problemas. Y tuvo problemas con los musulmanes. Y Gandhi estaba dispuesto a ceder aún la primacía, el primer ministro, a un musulmán por la unidad de la India. Pero cuando usted brega con gente pequeña, cuando usted brega con gente egoísta, cuando usted brega con gente poco inteligente, ambiciosa, esa gente nunca va a escuchar. El versículo 26 es un versículo crítico dentro de la perícopa. Crítico. Porque hace una descripción de la mujer. Dice, la mujer era griega, sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, al demonio. Era gentil griega, de descendencia fenicia, pagana, del área de Siria, sirofenicia. Entonces, yo necesito que usted piense conmigo. Una mujer que está rodeada por toda la superstición pagana, por toda la mentira del error doctrinal, con una cosmovisión de muerte. ¿Cuántas veces debe haber ido a los chamanes y a los brujos de su culto pagano y su hija seguía esclava de un demonio? Y estaba desesperada, sin esperanza. Y en ese momento llega Jesús.
Y ahí, como oía una política chilena que me gustó sus palabras, no quiero mencionar su nombre porque no me cae bien, pero dijo esto muy bien, que ella era rehén de la esperanza. Ahí esa mujer, cuando supo que Jesús estaba en su región, se hizo rehén de la esperanza. ¿Sabe, hermano? Mountbatten se convenció que la unidad de la India era imposible. Tranquilos, que ya mismo viene la anécdota. Oiga, hizo unas líneas, era un hombre brillante, buscando la forma, es que hay problemas que no tienen solución, más allá que la guerra y la sangre, ¿oyó, hermano? Lamentablemente, buscando la forma que el área de Pakistán, donde se iba a fundar Pakistán, estuviera la mayoría de los musulmanes, y el área de la India y las ciudades cercanas estuviera la mayoría de hindúes, pero eso era casi imposible. Y entonces tira a la niña fronteriza, y como quiera quedaron muchos musulmanes en el área hindú y muchos hindúes en el área musulmana. En ese trato, hermano, están en la casa del virreinato. Y llega la mudanza del virrey, y el virrey es servido por hindúes, hombres y mujeres, pero principalmente hombres. La cultura hindú es altamente machista, y eran hombres elegantes que servían. Pero había una consorte de la esposa del virrey que tenía una visión equivocada de los hindúes. Muy equivocada, hermano. El versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien en tomar la comida de los hijos y dárselo a las mascotas. Palabras fuertes del maestro. Pero lo que está diciendo el maestro es que hay un orden que Dios ha establecido. Primero Israel tiene que ser alimentado. Primero los judíos tienen que recibir la palabra. Primero los judíos tienen que recibir el poder del siglo venidero, el nuevo escatón. Y después hablamos de los gentiles. Después entrarán los gentiles. Pero ahora Israel tiene que recibir la palabra. Qué grande esa mujer, hermano. Qué increíble esa mujer. Qué increíble esa mujer. Oiga, y llega un momento en el palacio o la casa del virrey que la esposa del virrey, creyente, se da cuenta que la dama consorte rechaza a los hindúes. Pero, mire, hermano, hay formas y hay formas. Era un rechazo de repudio. Le daban asco. Y cuando se acercaba a uno, ella tenía una expresión facial, un ademán facial de desprecio y repugnancia. Y la esposa del virrey la está observando. Y un día, la esposa del virrey le dice, ¿tienes algún problema? No, ¿por qué? Vuelvo a repetirte, ¿tienes algún problema? No, sí, tienes un problema con ellos. Lo que pasa es que esta gente, no hay problema, vamos a resolverte eso. Y llama a un oficial de la corona, le dice, mi dama regresa a Inglaterra, quiere volver a Inglaterra. Así que hagan todos los preparativos. Entonces, ella se queda estupefacta. Entonces trata de replicar, y no, para que estés tranquila, para que tu paz llegue a tu vida como buena racista y alcornoque que eres, eso lo añadí yo, regresa a Inglaterra. ¿Sabe, hermano? Las profecías hablaban de la entrada de los gentiles. Y Dios iba a ser un solo pueblo de judíos y gentiles. Y como dijo Cristo, hay otras ovejas que son de este redil y habrá un solo redil y un solo pastor. Y eso estaba claro, pero es en el orden de Dios. O como dice uno de los miembros de esta iglesia, que le pusimos hermano decreto, está en el decreto de Dios. Que siempre me dice, ¿verdad? Un hermano que queremos mucho. Pastor, ¿es el decreto? Así me dice cuando pasa algo. Y yo, no me vengas con esa complacencia tuya antirreformada, le decía. Y uno se pregunta, el orden establecido en el decreto, ¿qué hará Jesús? Para que entendamos el valor del ser humano como creación de Dios.
creado a la imagen de Dios, pero sobre todas las cosas, como el favor de Dios, en la misericordia y la compasión de Dios, se acerca aquel que posiblemente está último en la fila, pero Dios decide que esté primero. Oiga, y cuando esta mujer escucha lo que dijo Jesús, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Oiga, qué fe de esa mujer. No solamente la fe profunda, sino dentro de su angustia de ver a su hija muriéndose y ella buscando ayuda en el único lugar donde fue atrapada por la esperanza. Y los planes, que para muchos son bien rígidos, de primero a los judíos y después a los gentiles, el que podía cambiarlos y como estaba en el decreto ya establecido, allí los cambió. Porque Jesús es la esperanza, es la salvación, es aquel que viene a remediar el problema más grave del hombre, que es el pecado y la maldad, para darle salvación. ¿Sabe, hermano? Se hace la ceremonia de independencia de la India en 1947 y al otro día se hizo la ceremonia, a los 2 días, la ceremonia de independencia de Pakistán. Lord Louis Mountbatten estuvo presente y era querido por los 2 bandos porque fue un hombre que respetó las nacionalidades, las culturas y las razas, pero sobre todas las cosas era creyente. Pero se cumplió lo que él dijo. Cuando él sale de la India, vino la guerra civil, tantas veces hemos hablado, murió alrededor de 1 millón y pico de personas. Lord Mountbatten fue recibido con honores por la reina, siguió sirviendo a su majestad, pero en 1979, descansando en Irlanda, en un castillo que había heredado, fue asesinado por el ejército irlandés, revolucionario irlandés, por la IRA. Años después, la IRA, el ejército republicano irlandés, pidió perdón por lo que había hecho. ¿Sabe algo, hermanos? Esa mujer, cuando le contesta al maestro con esa humildad y humillación, atrapada por la esperanza, yo me imagino que miró al maestro. ¿Usted se imagina la escena? Y cuando Jesús la oye, Mateo dice que Jesús se sorprendió. Aquel que sabe lo que hay dentro del hombre, aquel que venía a salvar lo que se había perdido, aquel que venía a inaugurar el reino de Dios y destruir las obras del diablo. Allí el maestro, Dios hombre, sorprendido por lo que le dijo esa mujer. Y le dice, oh mujer, dice Mateo, oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como tú dices. Marcos nos dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Estaba atrapada por la esperanza que Jesús aún a lo lejos podía destruir las obras del diablo. Allí estaba el maestro entendiendo y hacerle entender a los que estaban alrededor de ellos que la palabra de Dios no solamente y los beneficios del pacto no solamente iban a ser para los judíos, sino para los gentiles y para todo aquel que busque al Señor. Allí las obras del diablo en un gentil fueron destruidas. Jesús no sintió repugnancia. Jesús solamente sintió sorpresa, amor y compasión. Allí, en esa hora, ella escuchó esas palabras y cuando volvió a su casa, su esperanza desapareció. Y usted dirá, ¿cómo desapareció? ¿Qué es esperanza, hermano? Esperar. Cuando llegó a su casa, recibió el regalo de Dios. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Sabe? Pablo nos dice que al final de los tiempos estará la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque la fe y la esperanza, cuando todo se acabe, se disipa. Lo que esperábamos, lo recibimos. Y lo que creíamos sin verlo, lo vemos. Pero el amor nunca va a desaparecer. Y esa mujer recibió el amor de Dios. Y estoy seguro que nunca en su vida desapareció. Amén. Gracias te damos, Señor.
Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en el corazón de tu pueblo y en el mío, para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.